amigos, los ingredientes que necesitamos para hacer este pozole verde son muy sencillos. Primero que nada, aquí tenemos nuestro maíz. Este maíz está seco, está pelado, pero lo tenemos que remojar. Les voy a enseñar cómo. También aquí tengo 3 pechugas de pollo, pueden utilizar muslos si ustedes quieren. A mí no me gusta aventar lo que es la pechuga o las piernas dentro del caldo porque generalmente se desbarata todo. Me gusta a mí que quede como cuando hacemos pozole de puerco, que quedan los cubitos. Así lo voy a hacer, les voy a mostrar cómo. Tengo 2 chiles poblanos, un manojito de cilantro, las hojas de los rábanos que vamos a utilizar para guarnición después. Hay que usarlas, son muy ricas, le dan mucho color y mucho sabor a nuestro pozole. 2 cucharaditas de orégano, una la vamos a utilizar dentro de la salsa y otra va a ser para la guarnición. 2 chiles serranos, pueden ser jalapeños, 5 ajos, medio kilo de tomate verde o tomatillo y sal y pimienta al gusto. Para acompañar nuestro pozole aquí tengo rábanos, limones y lechuga. Y bueno amigos, como pueden ver aquí ya tengo una olla, le puse 3 litros de agua fría y aquí vamos a agregar lo que es nuestro maíz y lo vamos a traer a hervor. Y bueno amigos, una vez que nuestra agua y el maíz estén hirviendo, ahora sí le voy a apagar a la lumbre y lo voy a tapar. Y yo lo voy a dejar aquí toda la noche. Si ustedes quieren hacerlo el mismo día, deben de dejarlo así, remojando por un mínimo de 8 horas. Por eso es que yo lo empiezo a preparar el día anterior, lo dejo toda la noche remojando y ya mañana lo vamos a limpiar. Y bueno amigos, ya después de toda la noche que dejamos reposar nuestro maíz, ya lo enjuagué, aquí lo tengo. Lo que vamos a hacer es vamos a tomar uno por uno y le vamos a remover esta partecita de aquí, que es como la colita, simplemente esa parte. ¿Para qué? Bueno, es muy importante removerle esto porque al momento de cocerlo esto va a tronar y se va a volver como si fuera una palomita. Miren, aquí tengo uno, va a tronar así y va a saber mucho más rico y va a tener mejor textura. Así que hay que agarrar uno por uno y hay que removerle esto y después lo vamos ya a poner a cocer. Y bueno amigos, como pueden ver ya aquí tengo una olla hirviendo con 3 litros de agua. Le voy a agregar una cucharada de sal aproximadamente. También le voy a agregar lo que son una cebolla pelada, 5 ajos y vamos a agregar ya nuestro maíz limpio. Lo vamos a tapar y lo vamos a hervir por lo menos 1 hora por ahorita. Y bueno amigos, como pueden ver aquí tengo ya una sartén de acero que yo utilizo como comal. Aquí voy a empezar a asar lo que es mis chiles poblanos. Y bueno amigos, ya que nuestros chiles poblanos están bien asaditos como pueden ver, ahora sí voy a utilizar una bolsita de estas y simplemente los vamos a meter aquí a que suden por 10 minutos y después les voy a mostrar cómo los limpio. Aquí quedan, hay que reservarlos por 10 minutos. Y bueno amigos, en lo que nuestros chiles poblanos sudan y los podemos pelar, aquí ya tengo otra olla con un poquito de agua. Aquí vamos a agregar lo que son nuestros tomates verdes o tomatillos. También vamos a agregar los chiles serranos o jalapeños, un pedacito de cebolla y los 5 ajos. Y vamos a traer esto a hervor. Y bueno amigos, ahora sí ya nuestros tomates y chiles han hervido por 5 minutos. Ahora sí lo voy a apagar. Los voy a mover de aquí y los voy a dejar reservar hasta que lleguen a temperatura ambiente. Y bueno amigos, ya pasados los 10 minutos ya nuestros chiles poblanos deben de estar. Como ven ya la piel se ve un poco más arrugada. Ya simplemente es bien fácil de quitarles primero todo lo que es la piel quemada esta. Todo alrededor. Y bueno, una vez que hayamos pelado los chiles, ahora sí los vamos a abrir. Y hay que sacarles lo que son las semillas y estas venitas. Queden limpios. Yo voy a ayudar de un cuchillo. Simplemente pueden sacar así. Ya está. Y bueno amigos, como pueden ver ahora ya tengo una sartén aquí y aquí les voy a mostrar. Yo corté mis pechugas de pollo en cuadritos pequeños como si fuera para hacer el pozole de puerco
Y lo que vamos a hacer aquí es los vamos a freír aquí para que se sellen y cuando los pongamos en el pozole no se desbaraten. Entonces yo les puse sal y pimienta, ya mi sartén está precalentada, los vamos a freír. Simplemente extiéndalos así y hay que dejarlos sin moverlos por 2 minutos. Y bueno amigos, pasados los 2 minutos, como ven, ya les moví. Y si pueden apreciar, ya tienen un colorcito. Ese es el sellado. Ya esto prevendrá de que no se desbaraten en el pozole cuando lo agreguemos. Entonces aquí vamos a apagarle a la lumbre. Les voy a agregar una taza de agua para que suelten todo eso que se pegó en el fondo. Y simplemente lo voy a reservar. Y bueno amigos, ahora sí vamos a hacer lo que es nuestra salsa. Ya aquí tengo la licuadora. Vamos a echar lo que son los tomates o tomatillos verdes, ajos, chiles, cebolla. También le voy a agregar los chiles poblanos, las hojas de rábano y las hojas de cilantro. También para molerlo le voy a agregar una tacita de agua y una cucharadita de caldo de pollo en polvo. Y ahora sí, vamos a moler todo. Y ahora sí, ya está nuestra salsa, la vamos a reservar. Y bueno amigos, ha pasado aproximadamente 1 hora desde que pusimos a hervir nuestro maíz. Vamos a checarlo. Y bueno, como ven, ya está como tronando algunos. Entonces le hace falta un poquito más, vamos a darle otra media hora. Y bueno amigos, ya nuestro maíz ha estado hirviendo por 1 hora y media. Y les voy a mostrar. Como ven, ya empezó a tronar. Y aquí ya se ven tronaditos los granos. Le falta un poquitito más, pero aquí es el momento donde le vamos a agregar lo que es nuestro pollo. Con todo y el caldito. Eso es lo que le va a dar mucho sabor. Y también le vamos a agregar lo que es nuestra salsa verde. Y ya simplemente voy a enjuagar un poquito la licuadora con agua para agregársela aquí. Y ahora sí lo vamos a dejar hervir por otra media hora. Y bueno amigos, ya después de hervirlo por 30 minutos, ahora sí nuestro pozole está listo. Lo vamos a servir. Aquí está, ahora sí, simplemente lo voy a acompañar con un poco de lechuga picada. Y también unos rábanos. Y así queda nuestro pozole. Y bueno amigos, como vieron, finalmente hemos terminado lo que es nuestro pozole verde de pollo. Súper fácil, súper delicioso. Como vieron, yo al pollo lo hago un poquito diferente. No me gusta nada más aventarle lo que son las piernas o los muslos o la pechuga, porque se desbarata mucho y a mí me gusta que se vean los pedacitos de pollo como si lo estuviera haciendo de puerco. Así que aquí está esta opción. Espero que les haya gustado y si les gustó no se olviden de regalarme un like, eso me ayuda bastante. También por favor compartan el video con sus amigos, con sus familiares, y si son nuevos por aquí, los invito a que se suscriban y también que aprieten bien fuerte esa campanita para que no se pierdan ningún video que estaré subiendo como este aquí en el canal. Y bueno, los veo en el próximo video, espero que tengan un buen día y ahorita lo voy a probar, realmente se me está haciendo agua a la boca. Los veo en el próximo video, muchas gracias, adiós.